Como algunos saben y algunos habrán notado, el primer video que se subió a este canal fue el resumen del volumen 3. Sin embargo, era mi primer video. Yo escucho ese video y la verdad no me gusta. No sabía hacer cortes donde respiro, se escucha a veces cuando trago saliva, se me hace horrible la verdad. Entonces muchas veces consideré que debía volverlo a grabar, sobre todo porque es el video con más visitas del canal. Pero a lo mejor no iba a tener la misma recepción. Entonces lo que decidí hacer ahora va a ser volverles a narrar el volumen 3, pero a través del manga. El manga oficial está en una página que se llama Comicardo. La autora avisa cada vez que se va subiendo ahí. Tiene un pequeño costo, hay algunos capítulos que son gratis. Y el costo la verdad no es elevado, si no más recuerdo son alrededor de 20 pesos por capítulo. Ahora, este video me tomé el tiempo de hacerlo, ya que no hubo actualización del segundo capítulo por 2 semanas. Y la verdad no me he fijado si ya se actualizó la primera sección del capítulo 2. Entonces, entre eso y que en mi trabajo pues ha estado muy flojo, me tomé el tiempo de hacer esto. Me tardé como 4 días viendo la traducción, así que probablemente con estos videos me tardaría un poco más, pero sí me voy a tomar el tiempo de hacerlos. Por otra parte, cuando yo termine con estos videos, al día siguiente de que sea publicado, voy a dejar las imágenes en mi página de Facebook, por si las quieren ver, descargar o lo que sean. Sobre esto también quería pedir. La página de Facebook la verdad está pues medio muerta, entonces esta va a ser mi forma de promocionar un poquito la página de Facebook. Sin embargo, yo lo voy a estar traduciendo desde donde empieza el volumen 3, porque pues ya conocemos todo lo que pasó antes gracias al anime, aunque no voy a negar que en el manga hay más cosas que se omitieron, pero tengo 2 videos sobre eso por si los quieren ver. Ahora, como último favor, mi página principal de YouTube está a nada de llegar a los 1000 suscriptores. También siempre se las dejo al final de los videos, pero pues se las voy a poner aquí en spam, porque pues sí me haría mucha ilusión llegar en esa pobre página que lleva años y nada más no avanza. El enlace de todo esto que les estoy diciendo va a estar en la cajita de descripción, pero bueno. Ya habiendo hecho este intro muy largo, podemos empezar con el manga. Voy a empezar con una pequeña sección del capítulo 31 y ya después empezamos bien con el capítulo 32. Así que yo les cuento. En esta última sección del capítulo 31, Richie llega a la oficina de Arnold. Ella, sentada frente a él, le dice que tiene una solicitud para él. Le dice que formalmente quería anular el compromiso, dejando a Arnold sin palabras. Cuando Richie iba a terminar su oración, Arnold se levantó de su asiento para tomar lugar junto a ella, lo cual la hizo sobresaltarse. Tomó su rostro y después con sus manos tomó un pequeño mechón de su cabello diciéndole que si eso era lo que quería hacer, en ese caso tendría que tomar todas las medidas posibles para interferir con sus planes, diciéndolo un poco seductoramente, lo cual hizo que ahora fuera Richie quien se quedara sin palabras. Cuando ella se da cuenta de lo que Arnold interpretó, le dice que por favor espere, ya que no había dicho suficiente. Ella le dijo que no tenía ninguna intención de huir de él, pero Arnold le pregunta si no acaba de decir que quería romper el compromiso. Ella tartamudeando le dice que sí, pero que no se refería a eso. Le dice que oficialmente ella quería anular su compromiso anterior con el príncipe Dietrich. Y en esta parte es donde termina el capítulo 31, así que pasamos al capítulo 32. El capítulo 32 se llama Lo mismo de siempre. Aquí, en una fiesta, Richie le pregunta a Arnold por qué le propuso matrimonio. Él le dice que creía que ya se lo había dicho. Era porque estaba enamorado de ella. Pero Richie no le creía, porque en esa ocasión le dijo que tenía la intención de utilizarla. Él dice que realmente no importaban las palabras. Pero Richie en su mente piensa que tal vez para él no, pero para ella era un gran punto de inflexión, ya que esa información podría ayudarle a prevenir la guerra. Por eso, al día siguiente, se dirige con Theodore y mientras están descansando en el jardín, le pregunta a Theodore si podría contarle sobre la relación del príncipe Arnold con su padre. Él le dice que ella es bastante directa. Sin embargo, Richie dice que como la prometida del príncipe debería aprender más sobre él y sobre su padre, y la persona que sabía más sobre Arnold era el príncipe Theodore. Por eso acudía a él. Theodore le dice que eso es verdad, pero por desgracia, para él era imposible responder esa pregunta. Richie pregunta por qué. Theodore confiesa que nunca ha hablado con su padre. Ya había investigado lo que había podido sobre él y su hermano, pero ellos no hablaban en público. Cuando su padre tenía órdenes para Arnold, lo llamaba a él solo. Ni siquiera los sirvientes de su padre, ni Oliver, ni nadie podía estar ahí. Richie se pregunta por qué hará eso. Theodore le dice que sabe un poco sobre la madre de Arnold. Richie dice que ella tenía entendido que tanto Theodore y Arnold tenían madres diferentes, y pregunta si es verdad. Tanto la madre de Arnold como la madre de Theodore ya habían fallecido. La emperatriz actual no tenía conexión sanguínea con ninguno de ellos dos. Theodore le dice que si recordaba que le había contado que Arnold mató a su propia madre. Richie pregunta qué pasó en ese momento. Theodore le cuenta
que la madre de su hermano todo el tiempo parecía que lo odiaba. Cada vez que lo veía lo trataba mal y lo mantenía alejado. Y ese tipo de cosas estuvieron sucediendo durante mucho tiempo, hasta que un día Arnold la apuñaló con una espada, justo en el lado izquierdo del pecho. Richie se queda en silencio y recuerda su última muerte, porque justamente fue la misma forma en la que Arnold la mató. Theodore le dice que ese suceso se mantuvo oculto al público, pero los líderes del país lo sabían. La madre de Arnold era de la realeza y una rehén, así que se le ordenó casarse con su padre. Richie le cuenta a Theodore que el príncipe Arnold había dicho que su padre le ordenó que debía casarse con alguien de sangre real de otro país. Richie tenía lazos de sangre con la familia real de su país. Ella pensó que si averiguaba un poco más sobre su madre, tal vez podría saber el motivo por el que le propuso matrimonio. Pero ella pensaba que era más importante investigar sobre el golpe de estado que iniciaría la guerra, o sea, el asesinato del emperador cometido por Arnold. Theodore dice que debería volver. Richie se disculpa con él por haber interrumpido su descanso. Theodore pregunta qué hora es. Richie responde que por la posición del sol, ella diría que son poco más de las 3 en punto. Theodore le dice que quería una respuesta, pero que prefería que le dijera la hora después de ver un reloj o de oír unas campanadas. Richie recuerda algo y le pregunta ¿qué es la torre afilada del pueblo que tiene uno? Theodore le dice que es una iglesia, la segunda más grande y magnífica del continente, ya que personas de otros países iban a rendir culto. Rezaban una vez al mes y cantaban una vez al año. Era un edificio bastante importante a su manera. En ese mundo se decía que hubo una diosa, las personas la adoraban. La religión de la cruzada creó el calendario junto con enseñanzas religiosas, y estas enseñanzas fueron difundidas y creídas por el mundo. Halkein, uno de los países más poderosos del mundo, no fue la excepción, pero la orden de la cruzada era casi igual de poderosa. Sin embargo, tenía más tiempo de existencia que el mismo Halkein. Aquí volvemos a la conversación del capítulo 31. Arnold pregunta si en otras palabras ella está diciendo que el país de Ermity le había hecho una ceremonia de compromiso con el príncipe heredero de ese país, y confirma que lo que ella quería era destruir ese compromiso oficialmente. Richie seguía nerviosa por todo lo que pasó y le dice que sí. Le cuenta que hoy en día ese tipo de rituales es extraño e inusual, pero si no era anulado no podía casarse con otro hombre, y le dice que fue una completa sorpresa para ella también, lo cual era mentira, ya que en su cuarta vida se había enterado de esto. Ahora, en su séptima vida, había ido al país de Halkein sin anularlo a propósito, ya que si no quería casarse con su alteza, podía usar eso como excusa. Pero ella no pensaba así. Ella no quería librarse de Arnold, ya que después de todo se había dado cuenta de que era una persona amable, gentil y considerada. Arnold se da cuenta de que Richie lo está observando mucho mientras piensa eso, y le pregunta qué pasó. Ella se pone más nerviosa y dice que nada, pero le cuenta que Lady Mary, la pareja actual del príncipe Dietrich, le mandó una carta y le contó a Richie que se presentó como la amante de su alteza Dietrich, esto para facilitar la anulación del compromiso. Decía que el proceso por parte del príncipe Dietrich para anular el compromiso ya estaba hecho, así que todo lo que tenía que hacer era finalizarlo en la gran basílica. Arnold comienza a leer la carta. Mientras hace eso, Richie piensa que esta es una oportunidad perfecta para ella y sería un desperdicio no usarla. Además, siempre había tenido curiosidad al respecto. Quería saber cómo era la relación de su Alteza Arnold con la cruzada, ya que en sus vidas pasadas, dentro de 5 años, su Alteza Arnold se convertiría en el emperador y quemaría todo el culto. Había prendido fuego a todas las iglesias que encontró, arrastró a los obispos ante sus fieles y los mató, incendió todas las Biblias y símbolos de fe que encontró hasta que no hubo ni rastro. Ella lo había visto con sus propios ojos. No importó que fuera una organización con un gran poder, parecía que su único propósito era destruirlo. Recordó que el día que llegó, le preguntó al príncipe sobre la gran aguja que se veía. Él muy apenas mencionó la iglesia. Su única preocupación era la función de la torre como reloj. Uno pensaría que, al igual que su hermano, mencionaría la autoridad de la iglesia o su valor político, pero evitó deliberadamente hablar de eso. Y Richie pensaba que puede que albergara sentimientos ocultos a la iglesia. Quería ver si esos sentimientos estaban relacionados con el crimen que cometería dentro de 5 años. Richie le preguntó si estaría bien si iba a la gran basílica del Reino Santo de Domana en algún momento de los próximos días, ya que creía que podría volver en una semana como mínimo. Arnold se quedó callado por un momento, pero al final le dice que la acompañará. Richie queda sorprendida. Él cuestiona un poco su reacción y pregunta si hay algún inconveniente, pero ella le dice que no, ya que eso le permitiría ver de primera mano su relación con la cruzada. Incluso, esta situación es conveniente para ella. Arnold le dice que él tiene algunos deberes oficiales relacionados con la iglesia que se le han estado acumulando, y si podía ocuparse de todo directamente, sería más rápido. Sin embargo, esto sonaba como una mentira para Richie,
pero Arnold le dice que además, pero interrumpe sus palabras, dice que no es nada, lo cual deja sorprendida a Richie, porque es extraño que el príncipe Arnold se retracte de sus palabras. Richie nota que su comportamiento es diferente a lo habitual respecto a asuntos relacionados con la iglesia. Sin embargo, unos días después, camino al santo reino de Domana, en el carruaje Richie se pregunta si el príncipe no se sentirá mareado. Él iba organizando papeleos y ella separando hierbas medicinales. Antes de subirse, Arnold le había entregado una cantidad de papeleo que él debía revisar, diciéndole que tenía más papeleo en otro carruaje. Richie entendía, porque era bastante absurdo que un príncipe heredero abandonara su país de esa forma. Richie empieza una conversación y le dice que la situación es como se esperaba de Halkane, ya que el camino hacia la gran basílica se había mantenido muy bien, y no podía creerlo. Debido a que viajar en carruaje era muy incómodo y sobre todo cuando eran días de viaje, le sorprendió, ya que este viaje era muy cómodo incluso siendo tan largo. Arnold responde que gracias a los peregrinos que van a rendir culto, se obtienen buenos rendimientos fiscales y se destina gran presupuesto al mantenimiento de esa carretera. O sea, que si la gente se mueve, el dinero se mueve. Richie sabe que en Halkane hay muchos creyentes devotos, y Halkane era el único país que la iglesia le permitía una autopista que se acercara a la gran basílica. La cruzada era el culto más grande del mundo, y desde un punto de vista religioso no debería darle un trato preferencial a un país en específico. Aún así, a Halkane le concedieron el permiso de construir la segunda iglesia más grande después del gran templo. Lo que hacía especial a la cruzada era que tenían su propia línea real, de la que se heredaba la sangre de la diosa. Pero Richie pensaba que había algo raro, porque no era solo que la iglesia tratara a Halkane de forma especial. Halkane tampoco había invadido el reino sagrado de Domana. Todos sabían que el padre de Arnold había sido muy agresivo a la hora de iniciar guerras. A pesar de que era su país vecino, parecía tener una relación amistosa con el santo reino de Domana. En su vida como mercante, Richie escuchó rumores de que el emperador era muy devoto. Si ese era el caso, podría ser que su Alteza Arnold quemara las iglesias por una disputa con su padre. Arnold interrumpe los pensamientos de Richie y le pregunta si realmente estuvo bien que no la acompañara a ninguna de sus doncellas. Ella dice que sí, ya que en ese momento el número de visitantes que podrían entrar a la gran basílica era restringido, así que no tenía sentido que las dejaran en un pueblo cercano. Para eso era mejor que se quedaran en la villa. Arnold pregunta si todo esto se debe al festival y se da cuenta de que el viaje se hizo justo en un momento bastante inoportuno. En la religión de la cruzada se festejaba un festival para la diosa. Richie pensó que no podía decirle que de hecho ellos estaban yendo justamente por ese momento, para poder conocer en esta vida a esa persona. De repente, el carruaje empezó a detenerse. Richie se da cuenta de que esa no era una parada de descanso de las que tenían programadas, y cuando Arnold iba a salir del carruaje, ella tiró de su manga. Arnold le dice que algo no está bien, así que le pide que se quede en el carruaje, pero Richie no quiere hacer eso, y le dice que incluso si la encierra con llave, no tendría sentido, y él lo sabía. Así que se resigna y la ayuda a bajar del carruaje. Cuando Arnold pregunta qué pasó, uno de sus guardias le dice que hay un carruaje de otro país que está bloqueando el camino. Richie parece reconocer el carruaje y piensa que no puede ser posible. Dentro de ese carruaje se pueden empezar a escuchar gritos. Una pequeña niña sale corriendo de este diciendo que odia el carruaje y que no le gusta. El padre de la niña le dice que ella estaba de bastante buen humor hace un momento y que iban en un carruaje blanco tal como ella deseaba, así que con qué no estaba satisfecha. La niña gritó que había cambiado de opinión y ahora quería un carruaje negro, ya que el blanco no le gustaba. Arnold y Richie veían la escena. La niña estaba haciendo un berrinche. Ella volteó y los vio. Uno de los guardias trató de reaccionar, pero Richie lo detuvo. La niña le dijo a su papá que ya lo había decidido y que si él no la escuchaba, iría en el carruaje de esta gente, refiriéndose a Richie y a Arnold. La niña corrió a los brazos de Richie. Arnold no parecía contento, sin embargo el papá estaba impactado y le pidió a esa pequeña niña llamada Amelia que no molestara a los demás. Pero Richie está muy feliz de haber visto a esa niña y piensa que seguía siendo la misma. Ella conocía a la señorita Amelia. Esa joven noble era la dama a la que ella sirvió en su cuarta vida. Y justo esa niña era el propósito por el que se había hecho ese viaje. Bueno chicos, aquí termina el capítulo 32. La verdad me gustó cómo está el manga porque está prácticamente idéntico hasta esta parte a lo que viene escrito en la novela ligera. En cuanto tenga el tiempo de traducir la siguiente parte también se la subiré. Recuerden, como les digo, a lo mejor más al rato o el día de mañana, todas estas imágenes estarán en la página de Facebook. Por cierto, hice un TikTok de esta página. Creo que muchos ya lo encontraron. Pero por si no, se los dejo. En TikTok también tengo una página principal y pues tampoco tiene mucho apoyo, así que también se las voy a dejar.
Por el momento, aquí termina el video el día de hoy y espero verlos muy pronto para seguirles resumiendo lo que pasa en el volumen 7.